presidente por Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. ¿Por qué traje tu comunicado ahí? No, tengo siempre, me anoto las cosas que no me quiero olvidar. ¿La base de tu campaña va a ser el salario universal? No, no sé si va a ser la base de mi campaña el salario universal. Es una... Lo que nosotros planteamos, y lo engancho un poco con lo que decía la señora, ¿no? Sí. Es que hay que liberarse de cualquier arbitrariedad en el justo y necesario proceso de distribución de la riqueza que tiene que ser prioridad en la Argentina. Es el centro de tu preocupación es esa. La distribución de la riqueza y del ingreso. Es decir, la Argentina es un país que se va acostumbrando a la injusticia. De a poquito se va acostumbrando a la injusticia, todo tipo de injusticias. Sí. Pero la injusticia social y económica es un paradigma de lo que nos está pasando. Vos fíjate que en el 2001, una situación similar, hubo un estallido. Y ahora estamos como amansados. Sí. Y ese amansamiento hay que romperlo porque es lo más dañino para una sociedad. Que se acostumbre a vivir precariamente, a degradar su condición de existencia cada día. Y se da una paradoja que no se da en 2001, que estamos en un momento de mucha actividad económica. Es decir, no falta trabajo, sobra trabajo. La gente trabaja muchísimo. 10 horas, 12 horas, informales, formales. Son dos motores de la economía. La economía informal también es un motor de la economía. Obvio. Si no hubiera economía informal, este país está fundido. Exactamente. El problema es que gana muy poco. Tanto el que trabaja formalmente como el que trabaja informalmente tiene el salario pulverizado. Sí. O sea, el principal problema que tenemos hoy es la injusta distribución de la riqueza. Incluso es un problema más grave que el del crecimiento económico, aunque suene contraintuitivo, aunque piante votos. Yo le quiero informar a la gente que la Argentina el año pasado creció 7 puntos y aumentó la pobreza. Es decir, no es que la Argentina está estancada, no. La Argentina es una potencia económica. Lo que pasa es que la torta se reparte de una manera absolutamente injusta, absolutamente regresiva. Así que cada vez, digamos, el crecimiento genera más pobreza. El crecimiento hace a los ricos más ricos y a los pobres no los hace menos pobres. Y en algunos casos, por malas políticas económicas, por malas decisiones, por falta de coraje, por falta de tocarle... ¿Pero vos lo tenés estudiado eso o es una frase de campaña? No, lo tengo totalmente estudiado, pero aparte es, digamos, 1 más 1. Sí. El año pasado crecimos 7 puntos. La pobreza aumentó y disminuyó. Aumentó. Entonces, la indigencia aumentó, que es la pobreza extrema. Y aumentó más que la pobreza incluso. Sí. Entonces, si vos agrandás una torta, pero a los últimos de la fila le queda un pedazo más chico, evidentemente hay un patrón de distribución muy injusto. Y si encima vos ves que esos últimos de la fila... Perdón, lo que decís es absolutamente claro, salvo 4 o 5 gremios que tienen mucha fuerza sí. en la conducción, que tienen salarios más o menos dignos, el resto gana poca guita. Sí. Ahora, ¿eso es culpa de los dirigentes o la estructura del país es así? Porque en países capitalistas no pasa eso. No, es culpa de la estructura de poder de la Argentina. Sí. La estructura de poder de la Argentina... Hay un proceso también de degradación que hay que cambiarlo, hay que revertirlo. ¿Cómo lo cambias? Y eso incluye todo. Sí. Incluye lo que dijo recién la señora que, mira, esto de que las casas se entregan sin escrituras, no es un tema de movimientos sociales. Las viviendas se entregan sin escrituras por el nivel, no en todos lados, Provincia de Buenos Aires mejoraron bastante, pero por el nivel de desidia en las políticas públicas, porque entregan antes de terminar los trámites de subdivisión, y después una vez que está entregado y está cortada la cinta, le importa un huevo a todo el mundo. Entonces la gente nunca tiene su escritura. Esto es así, hay más de 90.000 viviendas que quedaron de la gestión anterior sin su escritura. Entonces, ¿quién tiene responsabilidad de eso? Bueno, son responsabilidades compartidas pero diferenciadas. En primer lugar, el poder político, claramente, porque el poder político se puede quejar del poder económico diciendo son ambiciosos, son voraces, bueno, pero el poder económico está para eso. Los capitalistas están para ganar plata, para maximizar la ganancia. Esto es así desde que existe el capitalismo. Pero no para empobrecer el resto.
No, Capitalismo es distributivo también. pero el mecanismo distributivo no lo tiene. Los capitalistas tienen que hacer de capitalistas y el gobierno tiene que hacer de gobierno y el sindicato tiene que hacer de sindicato. El problema es que cuando el sindicato hace de empresario y cuando el gobierno hace de capitalista y cuando el capitalista es amigo de todos para tener prebendas. Entonces, ahí es cuando no hay reglas claras y cuando hay El otro amiguismo. día hablo con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿sí? Gustavo Weiss, Sí. un tipo que tiene relevancia pública, y le pregunto, antes de este acuerdo que hicieron de un aumento, ¿cuánto es el salario promedio de un albañil? Porque hay un boom de construcciones. Hay un boom total. Enorme. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires se ve. No estoy viajando por el país en este momento, pero se ve realmente. Sí. ¿Sabes cuánto es el salario promedio de la construcción hasta el último aumento? Y eran 8.000... 150.000 pesos sí, por mes. 8.000 por día, sí. Tenía eso. Ojalá fuera 8.000 No, por 8.000 día. por día son 20 y pico de días en el mes, 160.000. 150.000 salario promedio. Sí. Le dije, pero Gustavo, es muy poco. Sí. Me dijo, sí, es muy poco, sí. Ahora hubo un convenio que aumentaron el 40, 40 y pico Sí. por ciento. Pero ¿cómo puede ser un albañil ganando, en un boom de la construcción, ganando 150 lucas por mes? En un laburo terrible, porque no es un laburito fácil. Claro. Entonces, y después están los genios de la meritocracia, que nacieron en cuna de oro, Sí. pero ellos tienen mucho mérito y el albañil no tiene ninguno, porque es un vago. ¿Qué vago? Está laburando Es un laburo. tremendamente lamentablemente en muchos casos, para torres que después quedan vacías, no se usan los departamentos y por eso hay déficit, un enorme déficit Se habitacional. construye para ricos. Exactamente. Se construye para ricos y para la especulación inmobiliaria. No se construye para la gente de abajo. La gente de abajo construye informalmente. Pero te quiero decir una cosa con eso. Si el gobierno, vamos a incluir a los gremios, pero si el gobierno no garantiza salarios por encima de la línea de pobreza, no es un gobierno popular. Es decir, En estos momentos no pasa eso. por eso. Entonces, si vos ves, y no quiero ser muy respetuoso porque es mi rival en la primaria, pero esto lo tengo que decir porque es sistémico, que el ministro de Economía se hace un acto de inauguración de un supermercado muy importante Sí. y muestra el nivel de amiguismo con el dueño del supermercado, el ministro que tiene que controlar los precios es amigo, lo dice y le pide consejos al dueño de las principales cadenas de supermercados, hay algo que no funciona. El gobierno tiene que actuar de gobierno y el empresario tiene que actuar de empresario. A mí que el supermercadista se aproveche de la gente, casi me parece parte de la lógica natural del capitalismo. Lo que me molesta es que el que tiene que representar al pueblo no le diga, pará, papá, que acá primero está la mesa de los argentinos y después están tus ganancias. Ahora, digamos, el gobierno tiene un candidato, que no sos vos. El gobierno, puede ser que el gobierno tenga un candidato, el presidente podemos decir, la coalición tiene dos candidatos. Sí. Acá hay una primaria. Y esto no es un tema que digo yo, es un tema que está en las boletas. Existe Unión por la Patria, que es el frente oficialista, si se quiere, y hay un candidato que es Sergio Massa, y hay otro candidato que es Juan Grabois y Paula Valmedina. Hay una opción que tiene el aparato político, que tiene toda la plata, que tiene el apoyo de los sectores de poder, que tiene apoyo de los poderes extranjeros, bueno, eso ya lo sabemos todos. Y a mí la verdad que pelear contra Goliat me encanta. Prefiero pelear contra Goliat que cualquier otra Pero cosa. bueno, te da chapa y además está bien, pero si no, no te puedes probar. Pero además es un debate de ideas. Digamos, mi planteo es tratar de hacer, a veces se me sale un poco la cadena, pero tratar de hacer una campaña de propuestas de diferenciación sin agresión. Pero dentro del esquema capitalista o propones un cambio de esquema, del sistema. Mira, el capitalismo se puede entender de dos maneras, ¿no? Se puede entender como un sistema donde hay mercado y propiedad privada, que eso existe desde antes del capitalismo. Yo creo en un sistema donde hay mercado y propiedad privada. No creo en la lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo es la centralidad está puesta en el dinero, no en el buen vivir, no en la felicidad del pueblo, no en el amor a la patria, no en la democracia, sino en el dinero. Y esa lógica es la lógica de que con que aumente el PBI está todo bien. Y lo que vemos en la Argentina es que el PBI aumenta y no se resuelven los problemas sociales. Y nos acostumbramos a las injusticias. Sicu, ¿vos tenés una pregunta? Sí, yo le quería preguntar a Grabois, que tiene mucho contacto diario con jóvenes de la economía informal, jóvenes que trabajan, si él nota algo que se está diciendo en muchos medios, que entre esos jóvenes también pega fuerte la bronca en
Milei. O sea, que la bronca que le genera el sistema va decantando en un voto a Milei. Mira, hay un montón de pibes que vienen por ahí a los talleres que nosotros hacemos y que cuando se enteraron que yo era candidato me dicen, no sé si te voy a votar a vos o a Milei. Está bien la opción. Entonces, claro, ¿qué tengo? ¿Te sentís orgulloso? No, me da como cosa, digo, y le pregunto, ¿y qué tengo, qué tengo que ver yo con Milei? Y entonces dice, y bueno, vos no tuviste cargo, vos no sos de ellos. No sos la casta. ¿Entendés? Sí, lo dicen con otras palabras, pero básicamente el sentido es, no sos el poder político tradicional. Y efectivamente Milei, que a mí no me gusta nada, desde luego, es una cara nueva de los últimos años. Yo creo que ahora un poco se le cae la careta porque el Papa dice una frase extraordinaria, que es, desconfíen de los profetas sin historia. Si vos mirás la historia de Milei, ¿cuál es la historia de Milei? Entonces, apareció como un profeta sin historia y de a poquito se va desgranando porque empieza a revelar su verdadera faz cuando vende los lugares en las listas o cuando arregla de manera pornográfica con un sector de, no voy a decir Unión quién, por la Patria. un sector de Unión por la Patria que rivaliza conmigo en la candidatura, arregla tener candidatos de masa en sus listas. Es una locura. O sea, está mal de parte del Frente Renovador que pone los candidatos, pero sobre todo de parte de él que está engañando a su electorado, diciéndole que es lo nuevo y poniendo tipos que son lo viejo y encima del partido rival. Entonces, acá hay un problema que se ha perdido, la fidelidad a la verdad y la fidelidad a la propia historia. Nosotros queremos ser fieles a nuestra historia. Somos lo que somos, con lo bueno y con lo malo. Yo no me hago el tonto y digo, miren, yo con los movimientos sociales no tengo nada que ver, o con los pueblos originarios no tengo nada que ver, o con la gente que vive en las villas de asentamiento no tengo nada que ver. No es mi historia. Yo estoy cruzado por esa historia y voy a defender siempre ese sector, aunque me digan que pianta votos. Y creo que es lo que se va perdiendo, ¿no? Que el panquequismo político genera un deterioro del valor de la palabra. ¿Te puedo mostrar una foto Dale. de ayer? A ver, ¿me la podés poner en pantalla? Piquetera con iPhone último modelo. Mira, no sé mucho de teléfonos. Sí, es el iPhone El iPhone 14. 14 o 13, no sé cuál es el último, pero creo que es 14. Ponele que fuera así, es raro. Es raro. Es raro, no es lo común que hay en la gente humilde, pero el celular es la tecnología de más rápida expansión en la historia de la humanidad. Sí. En el pueblito más pequeño del África hay un celular. Y eso es una paradoja de la economía actual, de la globalización. Vos podés tener algo que para una persona que vivió hace 50 años era un instrumento de ciencia ficción. Sí. Una teleconferencia, una videoconferencia con un japonés podés tener. Pero no podés tener algo que para una persona de 50 años era de sentido común, que es un terrenito para construirte tu casa. Es decir, el iPhone es comparativamente mucho más barato vale que un como terreno. un terrenito. ¿Qué? Eso vale como un terrenito. Mirá, si vos me preguntás a mí Terrenito no acá en la si vos ciudad. me preguntás a mí qué haría con el iPhone 14, Sí. le pongo un impuesto tremendo a la importación. Y esto lo hablé con Pepe Mujica. Mujica me decía, nosotros tenemos un problema en Latinoamérica que no nos podemos capitalizar, pues se nos van los dólares importando boludeces. Me decía, así, el viejo es cabrón, importando boludeces. Acá importamos 20 millones de pares de zapatos por año y somos 4 millones de tipos. ¿Y qué somos? ¿100 pies? Decía Mujica. Claro, el consumismo tiene eso. Entonces, digo, bueno, ¿y cómo se arregla? ¿Prohibís la importación? Me dice, no, le tenés que meter un impuesto fuerte. Y yo le digo, ¿y vos lo hiciste? No, que voy a poder con esta sociedad que quiere zapatos y qué sé yo, pero vos vas a poder, me dice. Entonces, si querés el iPhone 14, si querés la Ferrari Testarossa, sí, que yo no sé si existe más, me acuerdo de la época de Menem, pero se entiende el concepto, si querés tener lo más piola de lo piola del mundo, ponela, hermano, porque los dólares están para la producción y lo que nosotros tenemos que garantizar es tierra para construir la vivienda de cada familia, para que puedan hacer tener su propio techo, algo tan sencillo como el derecho a descansar, y la universalización del trabajo, y del trabajo con derechos. Por eso el salario universal es un complemento de ingreso al trabajador informal, es mejorarle el salario al trabajador informal. No es un plan,
¿Y por qué universal? Para que no pase que Pepito, Juancito, Sultanito, Menganito, no importa quién sea la puerta de entrada a la política social. Si es universal, se termina la arbitrariedad. Se acabó la arbitrariedad. ¿Y cuánta plata estás pensando? Es menos de un punto del PBI. Pero digo, ¿cuánto sería un salario universal? para El la equivalente a la canasta individual alimentaria, que es la línea de indigencia. gente? Sería que son- 100.000 pesos. No, menos. No. La alimentaria individual son 80, 30 y 38 Ah, mil. no, barato. Pero es Pero- comida nada más eso. Sí, pero vos le tenés que garantizar. A ver. O sea, esto vos está- garantizás que coma. ¿Quién puede ser tan mala gente de negarle a alguien el derecho a comer? Digamos. Es el derecho a comer. Tiene que ser un derecho universal. Vos tenés que tener garantizado la alimentación. Y eso está totalmente estudiado por la neurociencia. Yo lo hablé mucho con Manes a esto. Te libera espacio cognitivo para proyectar la vida. Si vos estás todo el día que el alquiler y que la comida, no podés pensar, no podés disfrutar, no podés descansar. Y el ser humano tiene que tener derecho a ser feliz, no solamente a tener que estar 14, 15, 16 horas para comer y para dormir. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo instrumentás ese cambio? Porque, por ejemplo, hablamos de Milei. En el caso de Milei lo que dice es que hay reformas de primera generación, de segunda generación, tercera generación, con un tiempo a veces infinito. ¿En cuánto tiempo, vamos a suponer que seas presidente, en cuánto tiempo instrumentás eso? Hay tres cosas que son prácticamente instrumentación inmediata, Sí. que es la política de tierra, techo y trabajo, que es lo que aprendimos con el Papa Francisco. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos garantizar construir rápidamente el millón de viviendas que se necesita para que todo el mundo tenga su casa. Pero sí podemos garantizar rápidamente el millón de lotes para que la gente con su esfuerzo se construya la casa. Eso sí. Lotes fiscales, lote privado. Hay dos modalidades, lotes fiscales y la otra es compra de lotes. Sí. Porque si vos compras el lote antes de que se zonifique como urbano, vale recontra barato. Chauche, palito. Eso vale como un iPhone. Vale como un iPhone, tal cual. El problema es cuando ya el Consejo Deliberante levantó la mano y dice, no, esta zona urbana se puede lotear, y ahí se te disparan los precios. Entonces, con un poquito de planificación e inteligencia, eso vos lo podés hacer en una gestión de gobierno, garantizar el lote para cada familia. Yo hice el cálculo. En general, en casi todos los puntos del país, vos te parás y a 30 kilómetros de donde estás hay posibilidad de hacerlo. Sí, seguro. Entonces, y después que cada uno se haga su casa, con normas de cómo tiene que ser la casa, no un chaperío, una casa bien hecha. Puedes tardar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en hacértela, una casita puede ser, pero tenés tu tierra. Eso se puede hacer en reforma de primera generación. Segundo tema, universalización del trabajo. Esperás un segundito que tenemos, Sí. que está asumiendo las nuevas autoridades ADOP, sindicato, ¿no? Bueno, ¿Qué pero me cosa? empezaron acá, bueno, dale. Sí, te Sigo. interrumpí. Segundo tema, universalización del trabajo con derechos. Sí. Ahí vos tenés 4, 5, 6 millones, depende de cómo se mida, de trabajadores informales o de la economía popular, que son un motor de la economía. O sea, la salada te puede no gustar, pero la salada es un motor de la economía. Y es lo mismo que mercado... Como flores y todo eso. Exactamente. Y es lo mismo de Mercado Libre, ¿eh? O sea, si en la salada se venden cosas medio truchas, en Mercado Libre es el doble. O sea, el iPhone robado se vende en Mercado Libre, no se vende en la salada. Entonces, digo, porque si no, decimos que es un gran genio el tipo que se va a Uruguay a evadir impuestos argentinos, pero el que pone un puestito en una feria para ganarse el mango es un informal, es un evasor, bueno, hay doble vara. Entonces, Para nosotros no, para mí no, pero bueno. está claro, pero viste que está ese sentido común de la salada trucho, Mercado Libre moderna. No nos engañemos, la diferencia es que hay una computadora de por medio. Entonces, la informalidad, primero hay que resolver el problema de la formalización, pero también el problema de los ingresos. Entonces, que cada trabajador informal tenga un piso de ingreso fijo y que no tenga que defender, es lo que nosotros llamamos salario universal, digamos. Y se puede hacer, no es tanta plata. Si vos ves las exenciones impositivas, solamente sacando las exenciones impositivas de los jueces y de las mineras, financias esto. Son 4.5 puntos del PBI. ¿Y qué haces con los piquetes? Los piquetes se terminan con el salario universal. Se termina con el Pero salario al día siguiente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que están reclamando? Reclaman comida para los comedores, reclaman, por lo general, eso. En general, plata que tiene el desarrollo social, lo tienen. Lo que pasa es que compran mal y caro. Sí, ahora sí que hablamos de la
comida, pero en general el reclamo es por cupos del programa Potenciar Trabajo. Sí. El reclamo es ese. El reclamo, y es un reclamo bastante razonable, porque si nosotros 4 estamos en la misma situación, vos y yo tenemos cupo y ellos 2 no tienen cupo, se generan 2 situaciones injustas. La primera es por qué vos y yo y ellos 2 no. Sí. La segunda situación injusta es que alguien te anotó en una lista para que puedas entrar. Entonces, ese que te anotó en una lista no necesariamente es un puntero, un mal tipo, ni nada. Se vio obligado por la falta de universalidad de los cupos. Cuando se universalizan los cupos, la gente en vez de ir a la 9 de julio, va al ANSES y dice, hola, me quiero anotar, cumplo con los requisitos, soy trabajador informal, lo puedo demostrar de esta manera, me puede venir un asistente social cada 3 meses a corroborar mi situación como en un montón de países, pero para eso hay que universalizarlo. Cuando la política no es universal, hay que pelearla para que el que no llora no mama. Cuando es universal, es un derecho, es para todos, como la UH. ¿Vos ves movilizaciones por la UH? No hace falta movilizar por la UH. ¿Por qué? Porque es universal. Si vos cumplís determinados requisitos, te la dan. Y todos los mitos que decían que la UH desincentiva el trabajo, en un momento muy discriminatorio, que se hacen embarazar por la UH, todos esos mitos están descartados por la ciencia. La UH bajó la tasa de natalidad en la Argentina. Digamos. Entonces, eso se puede hacer también. Y lo otro que tiene que ver con los alimentos, que también se puede hacer, que se hace en los países del primer mundo, es garantizar el consumo de cercanía. Es decir, que vos no tengas que llevar la leche de General Rodríguez hasta Jujuy. Que haya en cada pueblo, en cada ciudad, un cinturón verde de horticultura, de tambos, etc. Eso es una matriz que se puede realizar en un periodo de gobierno. Entonces, hay cosas que son mucho más complejas. Por ejemplo, una profunda reforma educativa. Eso tiene su complejidad, no es tan fácil, digamos, porque ahí no trabajás con plata o con objetos, trabajás con seres humanos. Entonces ahí es un cambio cultural que hay que hacer, un cambio de infraestructura tremendo, porque la infraestructura se cae. Entonces nosotros proponemos el Fondo Soberano del Litio, que es toda la ganancia del litio va a un fondo únicamente destinado a la educación. Y si vos fortalecés la educación, bajás la inseguridad, mejorás los niveles de empleo, mejorás la capacitación laboral, mejorás todo. La inserción. Mejorás todo. Si vos resolvés bien el drama que hoy tenemos en la educación, donde hay provincias donde los pibes no tuvieron clase años, como Chubut, vos resolvés ese drama, que necesitas presupuesto, y para eso tenemos los recursos naturales que tenemos, para resolver los problemas de la gente. Bueno, eso va a tardar, pero hay que iniciar el camino, digamos, ¿no? Entonces, esos son los elementos básicos. Monse y el Chacal, chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Qué tal, Juan? Buenas ¿Cómo tardes andamos? a ambos, ¿cómo ¿Todo están? bien? Yo te escuchaba recién, Juan, interesante, ¿no? Porque pensaba, ¿no? En el empréstito del FMI, 45.000 millones de dólares. Sí. Y yo pensé todos estos años, con eso haces todas las escuelas del país de nuevo, todas las comisarías del país de nuevo, todos los hospitales del país de nuevo, ¿o no? Todo lo que yo te estoy diciendo lo haces 4 veces con esa plata. Por eso. Algo pasó, pasaron cosas, decía Porque no, alguien, ¿no? pasaron Ya cosas. pasó eso, Chacal. Ya está, no lo podemos recuperar. Bueno, Yo- pero tenemos yo que creo que pensar. algo se puede recuperar. No todo, pero algo se puede recuperar. Y creo que no hay que resignarse a convalidar una estafa que en todo el mundo se sabe que es una estafa. En el único lugar donde no se dice abiertamente que es una estafa es acá. El propio staff del FMI dice que es una estafa. La Comisión Europea dice que es una estafa. Es decir, acá a la Argentina se le prestó más del 1000% de lo que se le debía haber prestado con cualquier cálculo, con el propio cálculo del FMI. Es decir, si vos vas a un banco, Y miden tus la ingresos. línea no lo quería aprobar. Bueno, por eso. Entonces fue un aprete político para apoyarlo a Macri. Entonces, primero, plantear la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en instancias internacionales se puede y no se hizo. No se fue ni a la Haya penalmente, ni a la Corte Penal Pero Internacional. ese es tu gobierno. ni a la no lo Nación- hizo. Juan, Es- es tu gobierno. Mira, el gobierno, vos podés decir, el Poder Ejecutivo, separación de poderes. Poder Legislativo y Poder Judicial. Eso es el Estado, no el gobierno. El gobierno es solo el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo en la Argentina es unipersonal. Lo dice la Constitución. Este es el gobierno de Alberto Fernández, que llegó al poder por una coalición, que es el Frente de Todos, y que, desde mi punto de vista, traicionó el mandato de la coalición. Tal vez por creer que él tenía que hacer otra cosa, no sé. No, la conciencia individual no me interesa en este momento. La coalición le dio un mandato claro de confrontar con el FMI y él hizo un acuerdo malísimo.
un mandato claro de distribuir la riqueza y hay una distribución regresiva de la riqueza. La pobreza aumentó. Es decir, los mandatos del Frente se incumplieron. Por eso se rajó Massa todo. representa la Unión por la Patria. Para mí no, por eso soy rival de él. Para mí Massa representa lo mismo que... Massa sí es parte del gobierno. Él es ministro del gobierno. Yo no. Y es el ministro más importante del gobierno. Y a mí me cuesta entender cómo el ministro de un gobierno que lleva una política económica determinada vas a mejorarla cuando sea presidente. Me cuesta entenderlo. Ahora, desde luego, ¿por qué estamos en Unión por la Patria y no en el Frente Izquierda, por ejemplo? Están en el mismo paraguas. ¿Por qué estamos en Unión por la Patria y no en el Frente Izquierda? Porque nosotros queremos que no gane ni Bullrich, ni Larreta, ni Milei, porque pensamos que van a ser peor para la Argentina. Entonces, nosotros vamos a competir, vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganar, y si no, vamos a acompañar, si perdemos, pero condicionando el programa político. Por lo menos alguien va a tener que firmar con sangre, Pero vos- tierra, techo, trabajo, salud y educación. Pero vos decís que, por ejemplo, Massa no es derecha o centro derecha. Mira, a mí no me gusta Massa, por eso estoy No, compitiendo. no, por eso te digo, Y- pero y como si me lo hay que decís, ponerlo en es el mal menor, digo. La diferencia es, hay varias diferencias, Sí. pero decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Nadie es únicamente lo que cree ideológicamente. Si vos agarrás a Larreta y lo metés en Unión por la Patria, por decirlo de alguna manera, tiene condicionamientos, porque tiene que hacer algún equilibrio con el resto de las fuerzas. Si vos lo agarrás a Massa y lo metés en Juntos por el Cambio, va a desplegar una política más de derecha. Entonces, si vos ves que Larreta, que era un moderado teóricamente, una paloma, ¿con quién se juntó? Con el más tirano de los tiranos, que es Gerardo Morales, que fue secretario de Bienestar en el momento de mayor malestar de la Argentina, Sí. que fue el 2001. El tipo era secretario de Bienestar, todo el mundo la pasaba con el orto y tenía ese título. Bueno, flaco, te fue muy mal. Y ahora es el gobernador de una provincia que se dedicó a hacer política, mostrando como trofeo de guerra a Milagro Sala, y mientras tanto iba cooptando a los jueces, a organizaciones sociales, al propio Partido Justicialista, Juan, Patricia era ministra de Trabajo en esa época. en el momento de mayor desempleo. O sea, parece joda. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros decimos, nosotros somos los hijos del 2001. Sí. Todos empezamos a militar en el 2001. Ellos son los verdugos del 2001. Ellos son los verdugos del 2001. ¿Y van a volver los verdugos del 2001? Ni que hablar de los verdugos del periodo macrista. Entonces, claramente esa gente no le va a hacer bien al país. Chicos, ¿por qué no se acercan acá un poquito? Bueno, ¿por qué no, Chiche? Nosotros. Monse, sentate acá, que yo me tengo que Vení, ir. No, esa silla es caliente, Chiche. ¿Cómo? ¿Vos tenés que ir? Sí, me tengo que ir. Tengo pero que nos ir. quedamos Yo parados los trabajo, dos, ¿no? Porque- trabajo además de esto. Esto es un dúo. No puedo yo estar trabajo por de encima. madre. Vamos, vamos. Pero Vamos. sentate vos y que se quede parado, que se pegue. Vamos. Me quedo Vamos parado arriba. yo. Se queda. No, Chao, nosotros. Chiche, gracias. Te dejo en buenas manos. Esto Bueno, es así. gracias, Chiche, un Chao, placer Chiche, siempre. que tenés que ir a la radio. ¿Dónde Sentate, tenés por que ir? favor. No, Sí, me tengo voy a que trabajar. sentar. Chiche. Son míos. Esto es un dúo y ¿Quieren estamos. que me pare yo? No, quédate ahí, Juan. ¿Sabés qué? Se ve mucho Sí, ya. te iba a ¿Me decir... paro yo? ¿Se sientan ustedes? No. Sí, no sé qué visión tenés vos, te la Pero digo nos entrevistás yo. vos. Sí. Sí, puede hacer una Puede hacer gran, entrevista, gran al revés, entrevista, claro. sí. Te veo mucho No, más muy político, difícil. Juan. No sé, es mi opinión. ¿Cómo te ves vos? Digo, ¿sentís como que te fuiste acomodando a un lugar como para pelear? Porque digo, yo me acuerdo que Lula decía, yo tengo que, sí, digamos, Brasil es un país capitalista, tengo que acomodarme al capitalismo con mis pensamientos de izquierda para poder avanzar. No digo, ¿sentís que te acomodaste un poquito a ser más político, te calzaste en la pilcha de político? Más o menos, o sea, ¿qué estoy tratando de hacer? De regular el nivel de indignación que se expresa a veces agresivamente. Porque evidentemente no es una buena forma de transmitir propuestas. Y además cuando lo veo en otros, No te la ves gusta. a Patricia con la reta... causa rechazo. Decís, Por acá no. Está por buena acá la. Sí. entonces, estoy tratando de regular un poco Vos eso. decís, a la gente te vinculaba a vos con eso, con la protesta, con alguna situación por ahí de violencia. Y porque además, a mí yo tengo sangre, a mí me hierve la sangre con las cosas. Entonces, bueno, estoy tratando de bajar un decibel con eso, pero en lo demás, yo soy el que fui siempre y quiero ser fiel a mi propia historia
a la historia de mi generación y a la historia de los que, digan lo que digan, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance sin haber tenido nunca un lugar de poder institucional para aliviar un nivel de miseria que estaba ahí cuando nosotros teníamos 18 años. Es decir, que nos responsabilizan a nosotros, algunos sinvergüenza, como Bullrich, Pichetto, etcétera, que fueron los protagonistas de eso, pero que nosotros nos encontramos ahí, en esa sociedad. ¿De qué te responsabilizan? ¿Que sos parte del gobierno? Ellos de alguna manera utilizan la lógica de invertir las responsabilidades y decir, las organizaciones sociales o Grabois o qué sé yo, son pobristas y por lo tanto son responsables de las pobristas. Pero hermano, vos tuviste cargos públicos desde que yo nací y el responsable soy yo. Bueno, era fácil también. Ahora, recién había acá una manifestación de la UTT, de los trabajadores de la Unión de las Tierras, estaban Sí. acá muy cerquita. Sí. Y hablabas recién de, o yo en realidad me quedé pendiente la vez que viniste, del tema de la inflación, de cómo regular la inflación. Siempre acá hablamos de los intermediarios, que son los Sí. que, aumentan los precios. Un día nos encontramos con una chica que nos decía, la jaula de 20 kilos de lechuga nos cobran, a nosotros nos dan 20 pesos por kilo y después la teníamos a 1000 en la verdulería. La entrega de tierras para que las trabajes y haya menos intermediarios podría ayudar a bajar la inflación Pero como el una principal medida. intermediario es el rentista. Es decir, el costo fundamental y el deterioro fundamental del nivel de vida de los pequeños productores, que son los que producen alimentos, es el alquiler. Claro. Y nosotros tenemos una ley de arrendamiento rural de la época de Videla. La anterior era de Onganía y la anterior era de Perón. ¿Qué decía la de Perón? Tiene que ser por 7 años, ahora tenemos 3, 7 años y con vivienda. La gente que produce la lechuga que nosotros comemos vive en una tapera. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque como alquila no le dejan construir. Y además, yo creo que hay 3 medidas para abaratar los alimentos. Algunas las discutí con Guillermo Moreno, con el que tengo ¿Buena algunas relación? coincidencias Bien. y algunas diferencias. La primera medida es tierra para el que la trabaja. En la Argentina faltan muchas cosas. Faltan dólares. Tierra no falta. O sea, que una familia no pueda tener un lote de 200 metros cuadrados para hacerse su casa y un quintero no pueda tener una hectárea para producir verduras, es un crimen. Es un crimen. La inmigración italiana, española, galesa que hubo en la Argentina, mis bisabuelos, que son de campo, recibieron del Estado argentino una chacra. Claro, y sí. Después la pagaron, pero recibieron la chacra. Si no, no podrían haber empezado nunca. Entonces, la gente que nos está alimentando va a poder hacerlo en mejores condiciones y más barato si tiene su tierra propia. Después hay otro elemento que es el flete, ¿no? Claro, transporte. Hay que tener un precio diferencial De nafta. del gasoil Claro. para el flete de los alimentos. Es obvio. Y te digo con qué lo compensás a esto. Y no es para nada una cuestión de xenofobia, porque mi organización se llama Patria Grande, yo creo en la unidad latinoamericana. Pero no da que vengan de otros países en 4x4 a llenar los tanques de nafta Sí, lógico. y, bueno, que paguen el doble, Sí, sí. digamos. O sea, Precio turista. está bien. Sí, por la patente. exactamente, por la patente que paguen el doble. Entonces, que tengan un impuesto especial, porque lo que están haciendo es fugando dólares Sí, de la sí. Argentina. ¿Y la reactivación ferroviaria tiene que ver con eso también? Yo creo que nosotros lo laburamos mucho con la Unión Ferroviaria, con el Sindicato de Camioneros, con los marítimos portuarios, que es el transporte multimodal. O sea, el tren, sobre todo el tren de carga, tiene que hacer los tramos medianos y largos, la larga y mediana distancia. Y el camión tiene que hacer las distancias más cortas. ¿No? Entonces, tiene que haber nodos de transporte multimodal que permitan esas conexiones, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado en esto. Guado de Pedro ha trabajado mucho en esto. Ahora, después hay que hacerlo. Hay que decir, bueno, en 4 años tenemos que tener los corredores logísticos para que lleguen las cosas que tienen que llegar a precio, sobre todo las cosas de consumo nacional, ¿no? Es decir, después hay otro elemento que por ahí es un poco duro, pero es la harina, por ejemplo. El trigo no se puede sacar 1 kilo de trigo de la Argentina hasta cumplir el cupo de abastecimiento nacional. Con eso baratás todo. Es decir,
desdoblar los precios. Es decir, vos me garantizás. Hoy en día no es así. Y hasta te saco las retenciones si querés, claro. Vos me garantizás un precio razonable y barato para que mi gente coma pan, Sí, y después exportar todo lo que Y quieras. con la carne también. Y con la carne también, que la carne está pasando un fenómeno raro, entonces están en precios, para la gente es carísimo, pero están precios relativamente bajos. Sí. Pero ahí tenemos un problema para mí, desde mi punto de vista, de que tenemos que producir más carne de pollo, Y de cerdo. de cerdo, y tenemos algo que es una mina de oro más que el litio. ¿Qué? Y lo decía Belgrano, la Argentina es un país marítimo. La pesca nos roban Sí, todo sí, y hacen todo. un desastre Los chinos ambiental. están Eso es costumbre, creo. Claro. Viene más por el lado de la costumbre, de no estar acostumbrados a comer pescado que otra cosa. Nos tenemos que acostumbrar, Sí. porque también tiene que ver con la adaptación al cambio climático, porque también tiene que ver con que vos no puedes tener feedlots por todos lados, porque aunque parezca Antipático un por ahí. chiste, eso genera emisiones de metano muy grandes y es una tendencia que se va a ir reduciendo Sí, lógico. en el mundo. Entonces, el pescado es un alimento espectacular. Sí, mucho más noble, de hecho, que Pero, la carne Juan, vacuna. Y el pescado, ¿y vos sabés qué otra ventaja tiene el pescado? Las vacas, viste la canción Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las vaquitas son ajenas. Pero los pescados no, son un bien común. Sí. Entonces, lo que hay son licencias de pesca. Si vos garantizás, esto me explicaron la Asociación de Excombatientes Malvinas de la Plata, que saben mucho de lo marítimo. Si vos garantizás una pesca abundante, ecológica, pero con una perspectiva de alimentación del pueblo argentino y no de exportar langostinos, y si vos garantizás que un montón de recursos de inteligencia militar y de bar que tenemos bastante al pedo, le Controlen digan a los que vienen a piratear, hermano, acá no, Sí, resolvés un problema serio que hay en la Argentina. pero Juan, recién hablabas de algo que me parece interesante, tocaste el tema militar. ¿Cuál es tu agenda para las Fuerzas Armadas y sobre todo para la seguridad? Empiezo por lo último, por lo de la seguridad. Hay dos cosas que son insoslayables, que son las fuerzas de seguridad, la policía, gendarmería, etcétera, pero sobre todo las policías y las cámaras de seguridad. ¿No? En relación a la policía, las cámaras de seguridad les quiero contar algo que me contó un compañero, A ver. que no voy a decir el nombre, pero que vive en un barrio muy, muy picante de la ciudad de Buenos Aires, donde se producen la mayor parte de homicidios y hay narcotráfico por todos lados. Vos ves la zona norte de la ciudad y decís, che, que bien, un montón de camaritas. Pero ahí, en la Plaza Kevin, en Zabaleta, no hay una cámara. Y los tiroteros están ahí. Claro. El narco está ahí. Y vos decís, ¿no se les ocurrió poner una cámara acá? ¿Cómo es? ¿Hay camaritas para un lado y no hay camaritas para el otro? Si los asesinatos se producen acá, o de Rivadavia para el sur no hay camaritas, y si vos ves en muchos municipios que se llenan la boca hablando de camaritas, mirá qué casualidad, donde están los narcos no hay camaritas. Entonces no me jodan. O tienen connivencia o son medio pelotudos, porque las camaritas hay que ponerlas donde hay que ponerlas. Y después con la policía pasa algo, que es, además de los elementos de corrupción, que es algo que hay que combatirlo, el personal está muy mal. No solamente por una cuestión salarial, la cabeza, la salud mental. O sea, el nivel de estrés del personal policial y a falta de una política de bienestar, les aseguro que genera mucha deficiencia en Claro. la profesionalización de la fuerza. Seguro. Digamos. 48 por 24 por lo general, 2 días trabajar, 1 descansar. Sí, además salen a pelearse contra quién. Pero En la obvio, calle. pero además acá hay otro elemento. Vos sos policía las 24 horas. Sí. Es decir, hay algo que se llama estado policial, nosotros lo estudiamos mucho, que es, vos te llevás el arma, no la dejás en un lugar, y vos tenés la obligación de actuar aunque estés durmiendo. No existe ninguna profesión en el mundo que funcione así. Es cierto. No se puede vivir así. El nivel de violencia de género que hay en las comisarías, yo creo, y lo digo de verdad, y no es para hacer demagogia feminista, si vos ponés en las comisarías mujeres, mejora todo. O sea, en los penales donde la superintendencia la tiene una mujer, mejora todo. Mejora todo. O sea, no sé por qué, pero es La estadística. cuestión, No sé por qué, pero funciona. Y no tenemos mujeres en las Sensibilidad jerarquías por ahí. policiales. No tenemos mujeres. Mira, y menos tendencia a la corrupción. Hay una menor tendencia, hay una mayor resistencia ética a la corrupción. que el hombre. Lamentablemente es así. No sé por qué, pero No, es está así. bien, está bien. Ahora, vos Para, te hablabas- digo una cosa sí, más. Sí, sí. Una cosa que estudiamos mucho es el tema, por ejemplo, de las balaceras en Rosario, la utilización de armas. ¿Sabes dónde salen las balas, tantas balas que se tienen en Rosario? Del Estado. Vos pagás con tus impuestos la bala que te va a matar. Porque
no vienen de importación, las fábricas de armas están bastante reguladas, o sea, de balas acá nacionales, y lo que hay es una cantidad de pérdidas de balas de las armerías policiales y de las fiscalías, se pierden balas y armas. Pero mira vos, y eso no lo controla nadie. Y por último, te digo como política de seguridad, hay que mirar lo que pasa abajo y lo que pasa arriba, ¿no? Lo de la fuerza de seguridad es lo del medio. Abajo hay dos cosas que explican la criminalidad. Sí. La deserción escolar Bueno. Sí. y la reincidencia. Bueno. Ahora, Juan, recién vos por arriba hablaste del tema de la reforma o de hacer Educativa. hincapié, sí, educativa, ¿no? Sí. Me parece que es un puntapié para después poder fortalecer todo lo demás, ¿no? Son las raíces de los árboles. Mira, primero, desde luego, son las raíces de nuestro pueblo, es la obligación que tenemos para las futuras generaciones, la educación y cuidar el ambiente. Y desendeudar el país, ¿no? No entregarle un país más endeudado del que recibimos. Pero si uno lo quiere ver hasta de una perspectiva de seguridad, esto está muy estudiado desde el punto de vista de las ciencias sociales. La deserción escolar es una correlación muy fuerte con la criminalidad. Pibe que queda expulsado del sistema escolar tiene muchas más posibilidades de caer en la delincuencia que un pibe que está dentro de la escuela. El segundo elemento es la reincidencia. ¿Por qué? Porque los penales no tienen que ser centro de tortura, no tienen que ser campo de concentración. Primero por humanismo básico, pero además porque es una estupidez. O sea, estás creando la universidad del delito. Salen peor. Entonces, si vos, en vez de que haya trabajo y educación en el penal, y deporte, como hacen los espartanos, con lo que estuve hablando bastante del tema, y después de que el tipo sale del penal, no lo metes en una cooperativa a laburar, porque no va a conseguir laburo en una Nadie empresa. le da, nadie le da laburo. Lo hablamos. Eso. No reincide, nosotros lo hicimos con más de 3.000 personas. Mira, No reinciden, reinciden. no reinciden. Entonces, hay que ser inteligente. No es un tema de que sos progresista, garantista, o qué sé yo. Yo no soy nada de eso. Yo trato de tener sentido común. Yo quiero que ese tipo que se equivocó en la vida tenga una oportunidad, una segunda oportunidad, pero también quiero que no haya una segunda víctima. Entonces, trato de usar la cabeza. Y en relación a lo educativo, SADOP es un gremio bastante ejemplar, dicho sea de paso. Mira, yo soy docente también. Estar 20 años, 25 años, no importa si son 4 u 8, si tenés doble jornada simple, con esos salarios de porquería, frente a una aula de 25 pibes o 30 pibes, no hay psiquis que lo resista. Te quema la cabeza. Claro, es insalubre, te iba a decir. Es salud mental también. Hay un tema de salud mental muy generalizado. Es decir, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para disfrutar de la vida. Cada pibe es un universo, es el pibe y su familia. Sí. Y todos los problemas que trae de la sociedad tóxica en la que vivimos. Entonces, Por eso tanta violencia hay. y así es. Sí. Entonces, Y nos cayó la pandemia encima. Y nos cayó la Claro. pandemia. Entonces, si nosotros no podemos hacer que los cursos sean más chicos, que los docentes estén un poco mejor, que la familia se comprometa. Y acá hay un tema clave, que lo estuvimos también, porque nosotros trabajamos cada tema con especialistas. Si vos vas a cualquier vieja maestra, de las de antes, y le preguntás, ¿qué define si una escuela anda bien o mal? Te dice el director o la directora. Mira, Claro, la cúpula. Donde hay un buen director o una buena directora, las cosas funcionan bien. Y vos sabés que no tenemos una carrera, no es una carrera específica La de director. para, ¿no? claro. para Son formación docentes que van llegando. de- Claro, exactamente. sí, sí, sí. Por Y no es experiencia. lo mismo ser director que ser docente. No, obvio. Como no es lo mismo ser general que ser soldado. Entonces, ahí hay que trabajar sobre la conducción docente. Yo le había propuesto a Alberto, ni bien asumió, cuando planteaba que había que empezar por los últimos para llegar a todos, hacer un gran centro educativo en la Quinta de Olivos, que está bastante al cohete, te digo, ¿no? Es un privilegio absolutamente injusto e injustificado de los presidentes, que es una rémora de una donación, pero que se puede usar, sí, que el presidente tiene que estar ahí porque si no se lo sacan, todo eso es cierto, pero que vos podés usar 3/4 partes para hacer en ese lugar simbólicamente, ¿no? Donde se ejerce el poder, educar al soberano.
Algunos Como hizo una decía cancha de Sarmiento. golf ahí, ¿no? Algunos hizo una cancha de Te golf. digo que era un recorrido, yo fui a la escuela pública a 5 cuadras de la Quinta de Olivos y era el recorrido obligatorio de la primaria, ir a Mirá, recorrerla mirá. y te daban chocolate y los establos Mirá. y lo que era eso, pero me remite a eso y ahora Macri creo que fue que la abrió, que hizo, o sea, la abrió, Sí. sacó el muro, Sacó perdón, el no muro. la abrió, por eso no es lo mismo. ¿No sería lindo poner ahí un establecimiento de educación para los directivos, para pibes meritorios de los barrios más pobres, de las escuelas públicas, etcétera? Porque yo no creo en la meritocracia, pero sí creo en el mérito. Entonces, el mérito, ¿qué es? Sí, el esfuerzo individual, pero desde luego que creo en eso. Lo que a mí nadie me va a convencer, Necesitas las mismas oportunidades. obviamente, Si no, que si naciste en obvio. cuna de oro Lógico. o naciste en una barriada, tenés el mismo línea de origen. Entonces, que claro, muy meritocrático los grandes empresarios, sí, bueno, alguno tendrá mérito, pero empezó de muy arriba Y en bien escalón general. más arriba, sí. La clase media alta argentina te dice eso. Yo fui a la universidad y me maté, no sé qué pudiste ir a la universidad, Obvio. pudiste comerte 5 o 6 años y te lo bancaran tus viejos y está bárbaro. Totalmente. Pero no es lo mismo para un pibe de un barrio que no puede Totalmente. hacerlo. Mira, yo hace, no sé, 14, 15 años doy clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. He tenido poquísimos pibes de barrios. Nada. En la UBA no van los pibes de barrio. Y los pibes de barrio que llegan les cuesta mucho Sí, llegar al sí. segundo año o al tercer año. Olvídate. Muchísimo. Ahora, eso pues, se puede revertir, sí, porque la universidad pública es uno de los valores más grandes que tenemos en Argentina. Pero tenemos que revertir cierto elitismo. Algo con las universidades del conurbano es el oro, pero hay que profundizarlo. Y sobre todo lo que hay que garantizar es que ese pibe, esa piba que tiene el mérito de haberse esforzado y entrar a la universidad tenga un acompañamiento sistemático para que no abandone lo que empezó, para que no abandone, es decir, que haya cada vez más profesionales. Y una cosa más, que va un poco en contra del sentido común de algunas, de la ideología de Franja Morada, por ejemplo. Loco, si vos estuviste, ¿sí? ¿Cuánto vale en guita la educación que vos obtuviste en la UBA? ¿Cuánto vale? Sí, sí, vale un montón de plata. Porque si vas a Harvard te Vale un cobran, montón de guita. Bueno, vale un montón de guita. No tenés que ¿Se devolverle puede algo al devolver? pueblo. Sí. Algo tenés Hay que devolver, mucho- pero no en plata. Hay mucho. No, en laburo. En laburo. Ir a laburar gratis o a dar Un clase. poquito, Sí. por lo menos un poquito. Porque la- si no sabes lo que estamos haciendo, estamos creando capital intelectual que después se va. Gratis, claro, Sí, sí, se va digamos, afuera y ¿no? muchas veces se va Entonces, afuera porque la yo- formación es muy buena. Exactamente. Entonces yo no juzgo al que tiene la decisión de irse afuera porque piensa que va a tener una vida mejor. Sí. Pero sí quiero que la inversión intelectual de la Argentina en las universidades esté puesto al servicio del desarrollo nacional. Bien. Juan, él te preguntó, Ernesto, sobre el tema de las Fuerzas Armadas, Sí. y creo que va de la mano esta pregunta que te voy a hacer con relación a la educación también, que tiene que ver con que muchos, y te digo que acá en Crónica los mensajes, mandan el regreso, la vuelta del servicio militar. No sé cómo lo analizás vos, muchos piden mano dura, la participación de los militares también en Rosario o en cuestiones de interior, vos dirás. Yo creo en el servicio cívico, voluntario remunerado. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación sea en, sobre todo, cuestiones de defensa civil, que es lo que se viene, catástrofes ambientales, inundaciones, etc. ¿Y por qué te puedo asegurar que va a ser un éxito absoluto y un montón de pibes se van a notar? Porque los pibes quieren. Sí. Los pibes estarían muy felices de ir un año a entrenarse para colaborar en la defensa civil. Pero eso de es su gratis, país. digamos, es... No, con una se le renta, paga. con una renta chica, pero que no te la gastás porque ahí tenés comida, Claro. educación, etcétera. Y cuando salís tenés un mango para iniciar. Pero no estás Juan, coincidiendo hay- con Patricia Bullrich. ¿No quería ella algo similar? Mira, no lo sé, pero a mí Yo no lo me había preocupa. planteado. Claro, bienvenido sea. A mí no me preocupa No, coincidir está bueno, en algo estoy que encontrando un punto... que por es eso te una digo. buena idea. Lo que, digamos, no quiero que vuelva a la colimba La de donde antes, mataron ¿no? a Carrasco. Claro, y, por eso. No, o sea, Pero hay un eso, tema que, ahí que es complicado, que es las Fuerzas Armadas son un factor de desarrollo en todas las naciones. Eso y a sí. vos te preocupa mucho el desarrollo, por lo que Sí. estás diciendo. Sí. ¿Cómo resolverías eso? Porque las Fuerzas Armadas tienen un lugar preponderante. De hecho, todas las grandes naciones del mundo tienen un factor de desarrollo central en las Fuerzas Armadas. a mí no me cabe la menor duda. De hecho, lo que impidió la privatización de Petrobras fueron los intereses de las Fuerzas Armadas en el desarrollo petrolero. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la desgracia de tener unas Fuerzas Armadas que genocidaron, que asesinaron, que desaparecieron a gran parte de nuestro pueblo porque estaban totalmente subordinadas a la Escuela de las Américas, al Plan Cóndor y no al desarrollo nacional, por lo menos en la época de la dictadura. Ahora el tiempo cambió, nosotros podemos
darle una función de defensa de los recursos naturales, de defensa de la plataforma marítima que nos está defendiendo, de defensa de los hielos, de la parte que nos toca y que nos quieren robar de la Antártida. Es decir, hay un montón de funciones, además de la función educativa y pedagógica, que se puede tener con toda la infraestructura que tiene en la formación de miles de ciudadanos entrenados fundamentalmente en defensa civil, porque Latinoamérica tiene que ser una zona de paz. Tiene que tener la capacidad defensiva para cualquier intento de saqueo de sus recursos, pero tiene que ser una zona de paz. Eliminar cualquier hipótesis de guerra contra los países hermanos y garantizar ser una zona de paz. Y después, desde luego, todo lo que es. Nosotros hemos logrado tener algo que es casi único en el mundo, que es nuestro Sistema Nacional de Energía Atómica. Nuestro programa de energía atómica es pacífico y es pionero. Nosotros queremos que Argentina sea una potencia nuclear. Una potencia nuclear pacífica, pero una potencia nuclear al fin. Exportar reactores, bueno, esas cosas que son el Estado duro, si se quiere, ¿no? Fuerzas Armadas, capacidad aeroespacial, energía nuclear, todo eso, desde luego que hay que darle bolilla, pero si vos me estás preguntando a mí cuál es la función que yo le veo, protección de los recursos naturales, sí, entrenamiento de la población contra los desastres naturales, y protección de la plataforma marítima y de los hielos. Te voy a poner un problema. Un problemita, te voy a poner un pequeño problema a ver qué me contestás. ¿Qué va a pasar con el aborto si vos fueras presidente? Porque vos sos un hombre de fe. Sí, y ahí tenés una contradicción, supongo. La ley de aborto es una ley que vota el Congreso, no la define el presidente. Pero en tu parecer particular, vos te expresaste abiertamente en contra de la ley. Yo cuando me expresé, mis compañeras de un lado y del otro, de los pañuelitos de los dos colores, me dijeron, Juan, este es nuestro tema. Bueno, listo, no hablo más. Acepto que no tengo que hablar de todo. Y si mis compañeros y mis compañeras me piden que no hable, no hablo. Y te voy a dar, digamos, por ejemplo, temas que a mí me interesan mucho como tema de discapacidad. No es que me hayan pedido que no hable, pero yo trato que de los temas específicos hablen los protagonistas. Digamos, ¿no? Entonces, yo ya planteé lo que tenía que plantear, mi tradición cristiana no la niego, pero en nuestra militancia y en nuestro pueblo hay gente que tiene distintas miradas y yo respeto todas las miradas y lo que no me gusta es el fanatismo y la agresión de ningún lado. Y la verdad que, insisto, algunos que de un lado y del otro, ¿no? Boquean demasiado con algunas cosas, deberían ser más consecuentes con lo que dicen. Por ejemplo, desde el lado de los que somos cristianos, y la verdad que Jesús lo que enseñó fundamentalmente es el amor a los pobres, el amor al prójimo. Él cuando partió el pan y lo multiplicó ante 5.000 personas, primero multiplicó, después distribuyó. Organizó a la gente, porque los puso en grupo de 50, eso dice el Evangelio. Los puso en grupo de 50. Y después recicló, porque le dijo que no sobre nada, que no haya descarte, ni de personas ni de cosas. Entonces llenaron esas famosas tinajas con lo que sobraba. Entonces yo prefiero poner mi tradición y mi fe cristiana al servicio de pelear por la justicia social, de pelear porque también importe la vida de los pibes que nacieron y están abandonados, que nacieron y están en la calle y que no los veo a muchos de los que boquean junto a ellos. Y del otro lado, me gustaría que también haya un poquito más de preocupación por la cantidad de mujeres que sufren violencia de género y también mucho bla bla bla, pero podríamos haber construido refugios para las mujeres en todos los municipios de la Argentina y eso no pasó. Podríamos haber garantizado que en todas las comisarías le tomen la denuncia y si no que haya multas o que haya sanciones y no pasa. Entonces, en esto hay que ser peronista. Mejor que decir es hacer. Bien, yo igual veo justo porque el paño que está al lado tuyo y nuestro es el de los piquetes, una imagen lamentablemente constante o muy seguida que se ve aquí en Capital Federal. También en el resto del país, hay que decirlo, nosotros porque bueno, nos miramos el ombligo por ahí. Pero hablabas de chicos también que son, digamos, que están. Hablamos de los que están y muchos son llevados porque no tienen otra forma, no porque creo que los quieren llevar a los piquetes y a todas estas marchas. Pero mi pregunta es global sobre qué va a pasar
con esto, ¿no? Hay gente que los quiere sacar de cuajo o promesas de no más piquetes. Digo, ¿cuál es tu mirada al respecto, Juan? Mira, primero, con los cowboys o cowgirls, tipo con los pistoleros, pasa lo mismo de lo que te decía antes. No se puede resolver los conflictos sociales a los tiros. No se resuelven, terminan peor. Terminan peor. Entonces, mentira eso, no lo pueden hacer. El pueblo argentino no es un pueblo que valora los derechos humanos. Por más que te dé bronca que corte en la calle o una ruta, el pueblo argentino no quiere que muera gente, no quiere que haya sangre, no quiere a este otro que dice que va a agujerear. Queso Gruyère, sí. Eso, queso de Gruyère, todo eso son bravuconadas. Aparte hay gente bastante cobarde, ¿no? Porque son cobardes. Y lo de Patricia Bullrich es muy patológico, porque antes le gustaba la violencia para mandar soldados y ahora le gusta la violencia para matar, no sé, indígenas. Entonces es una persona que intoxica a la sociedad. Yo ya les dije cómo se resuelve esto. Esto se resuelve universalizando el acceso a un ingreso básico. Porque estas movilizaciones son para pedir cupos de gente que no tiene un cupo para ir a las cooperativas o para tener un mango, entonces va a presionar para obtener un cupo. Entonces vos podés decir, que está mal, que está bien, pero de nuevo hay que usar la cabeza y ponerse en el zapato de los demás. ¿Por qué está esa persona ahí? ¿Le gusta estar ahí? ¿Tiene ganas de estar ahí? ¿Le divierte estar ahí? ¿Le divierte llevar al pibe ahí? No, no le divierte. No le tiene vendieron ganas. que viven de eso, ¿no? ¿Qué? Que le vendieron a una parte de la sociedad que viven de eso. Y claro, cobran 4 planes, un negocio, ¿no? Bueno, por eso es como una mentira que si vos haces cuentas, en la Argentina vos tenés la mitad de la población pobre, es decir, casi 20 millones de personas, y tenés 1 millón de planes. Entonces hay algo que no cierra. El problema es eso. En la Argentina vos tenés 9 millones de trabajadores en la informalidad y esos 9 millones solamente cobran un ingreso estatal 2 millones, incluyendo la UH, 2 millones y medio, perdón, 2 millones y medio. Entonces, está mal pensado el tema, está mal pensado y hay mucha mentira, mucha mentira. Esto que estamos viendo es producto de esas mentiras, de la exclusión, de las malas políticas. Y si vos sacás a una organización, va a aparecer otra, porque la demanda está. Claro, la demanda. Es más, si no estuviera el Polo Obrero, para darte un ejemplo, pues estoy viendo el Polo Obrero Sí. ahí, que políticamente yo no tengo nada que ver, porque ellos están en un frente político que marchó con la sociedad rural. Entonces yo con los que marcharon con la sociedad rural no me gustan, y además porque no les creo. Tengo gente que quiero mucho, ¿no? pero no les creo a algunos de los jefes que tienen. Pero si no estuviera el Polo Obrero lo que está haciendo es organizando la protesta. ¿Sabes el quilombo que sería? Mucho peor, De alguna manera, anárquico, claro. De alguna manera ellos contienen. Bueno, Silvia Sarabia siempre nos Ellos dice están que, conteniendo. Sí. que no hay otro 2001 porque están Están más justamente organizados. las organizaciones que organizan, contienen. Es así. eh, A mí a Y veces... no hay otro 2001 porque hay planes, porque en el 2001 no había nada. Sí, es cierto. ¿No? A veces a mí no me gusta porque creo que en vez de contener hay que transformar la realidad. Entonces, por ahí si nosotros nos hubiésemos podido unir, nosotros lo intentamos, si nosotros nos hubiésemos podido unir para que en vez de haber cupos haya universalidad, no pasarían estas cosas. Pero bueno, después pasa que también a algunos les interesa también manejar cupos. Esto es así. Bueno, pero también yo me acuerdo, lo hablamos otro día con Ernesto cuando nos íbamos, digo, las promesas así imposibles de cumplir, como la pobreza cero, cómo vamos a sacar todos los planes cuando los duplicaron o por lo menos se acrecentaron. Sí. Digo, hay gente que compra los espejitos de colores y esto de se van a terminar los piquetes yo creo que también es uno. Pero es una mentira. A ver, se terminan solamente si se terminan las causas que los originan. Claro. Digamos, Es ¿no? decir, la Entonces, pobreza, la desigualdad, exactamente. el hambre. Pobreza cero, no sé si llegamos en 4 años. Indigencia cero, sí. Porque la indigencia cero, la indigencia es lo más grave, es no comer. Claro, Debe estar en el 9%, 10%, los más pobres de los pobres. Ahí sí podemos llegar. Y ese es el sentido del salario básico universal.
Y después hay otra cosa que hay que entender. Yo no sé qué porcentaje exacto, pero te diría que el 90% de las personas que están en esa movilización Sí. trabajan. ¿De qué trabajan? En los comedores, en los merenderos, en las cooperativas de construcción. O sea, no es que reciben algo por no hacer nada. Claro. Hacen algo. No es que trabajan de piqueteros. Son trabajadores de economía popular. No todo, Juan. No, por eso. Te digo, no sé qué porcentaje. Ah. Pero te digo un porcentaje alto de la gente que está ahí, Sí. trabaja. Y para mí es bajo, Bill, agarrársela con los más débiles. ¿Qué audacia Sí, sí. hay en agarrársela con gente que está Claro. yendo a una movilización? Por eso te pregunto, ¿cómo es el rol de los punteros? Se sabe, ¿no? Que reparten, Insisto, digamos que el no rol- laburan de eso. Sea de izquierda, de centro, de derecha, municipal, etcétera, el rol básicamente es las listas de espera de los cupos. Entonces, después una organización se moviliza y presiona y dice, yo tengo una lista de espera de 3.000 para los cupos. Y ahí se moviliza la gente para conseguir el cupo. ¿Se entiende lo que digo? Claro, usan el. Si la hubiera cupos necesidad. para todos, pero pará, yo en mi casa, yo vivo en una barriada, viene gente y me dice, necesito un cupo, quiero trabajar en una cooperativa, etcétera. Si se juntan 100, 150, yo les digo, muchachos, vamos a reclamar. Porque tienen el mismo derecho que tiene el vecino al lado Obvio. a trabajar en una cooperativa. Y yo estoy orgulloso de todos los compañeros que se organizaron en movimientos sociales y lograron armar una cooperativa de reciclado, de construcción, de horticultura, de mejoramiento de los barrios, de construcción de cordón cuneta. Hay miles de cooperativas en la Argentina, de gente que se esfuerza mucho y miles de mujeres que han sostenido el hambre en los barrios Gracias a esto. gracias a esto. Entonces, veamos también la parte Pero no es positiva. la sensación que tiene la sociedad, ¿no? ¿Qué? Que la sensación de la sociedad es que no hay contraprestación. Porque no lo Bueno, conocen. pero hay que ir a ver al No lo lugar. conocen. No, porque hay que ir a ver lo que hacen. Yo puedo decirle a cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que vaya a ver los centros de reciclado que hay en Barracas o que hay en Saavedra. Lo que va a haber no va a haber planeros, va a haber trabajadores. Trabajadores que se ganan una parte de su plata vendiendo lo que recuperan y que tienen una pequeña proporción, que es un 30%, que es un aporte estatal. Que es lo mismo que tienen un montón de empresas que tienen lo que se llama repro o que tienen incluso empresas multinacionales que no deberían tenerlo, que son subsidios o regímenes de promoción industrial. Entonces, hay un lado B de esta marcha, que es toda la gente que labura. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer para que esto no pase más? Que nadie tenga que venir a mi casa a decirme, Juan, necesito esto. Que vaya al ANSES, Claro. que vaya al ministerio y diga, yo necesito esto, y que le salga. Eso es lo que nosotros decimos, universalizar el derecho al trabajo, que es, vos necesitas ese ingreso, bueno, ¿cuánto vas a contraprestar? ¿10 horas? ¿12 horas? Vamos a ponerle que es el precio de hora del peón de albañil, ponerle que pongamos ese precio. Bueno, muy bien, lo vas a tener. Que nadie te pueda decir que no. El problema es que se le niegue a mucha gente eso. Claro. ¿Por qué cuando fue el IFE nadie pataleó? No, es Porque cierto. era para todos. Claro. ¿Por qué nadie patalea por la UH? Porque es para todos. El problema que pasa con el salario social complementario, que es el nombre oficial que tiene esto, con los programas de cooperativas, que son por cupo. Entonces, te dicen, no hay presupuesto para universalizarlo. Pindonga que no va a haber presupuesto. Con un cuarto de las exenciones impositivas de las grandes empresas, resolves todo. Ah, pero tenés que tocar de un lado Y para bueno, y si no te animás a tocar de un lado, bueno, ahí está. no estás del lado del pueblo, no tirás para los de abajo, no tirás para los del medio. Porque además hay otra cosa que hay que decir. Toda la gente que trabaja en la economía popular consume en los negocios del barrio. De cercanía, claro. Consume en los negocios de la clase media. Entonces, genera puestos de trabajo también. Entonces, los que seguro no consumen, acá son los mega multimillonarios que sacan la plata afuera o que te importan la cartera más cara del mundo, etcétera. Entonces, otra cuestión es el impuesto a las grandes fortunas. A las grandes. No a un tipo que tiene 3 departamentos. Las grandes fortunas. Las 2.000 personas más ricas de la Argentina. Pero es lógico, hay que hacerlo todos los años. Hay No que sea hacerlo algo todos los extraordinario. años. No algo extraordinario, todos los años. Entonces, el problema del famoso déficit fiscal no es un problema de un gasto exorbitante, es un problema de una mala recaudación. Claro. Porque
se le saque impuestos a la gente de clase media, no a los de arriba del todo. Entonces, hay muchas cosas que son mitos que inventan los de arriba para hacernos pensar que las soluciones son agarrárnosla con los de abajo y no con ellos que se la están llevando en Bueno, pala. por eso te quería preguntar, ¿cuál es tu votante, no? Porque digo, la gente te escucha, me parece, ¿te tienen miedo las capas medias altas y altas? ¿Piensan que vas a hacer un gobierno para los pobres y que vas a tocar los intereses de los de siempre? Mira, si las clases altas, si el 1% más rico está preocupado, me encanta, porque efectivamente voy a tocar sus intereses. O sea, no voy a decir el nombre de la empresa porque está mal, pero si el señor dueño de un supermercado muy importante, que es muy amigo del ministro de Economía, que es mi rival en la interna, me pregunta a quién tengo que votar, mirá, a mí no me votes porque yo te voy a controlar cada microcentavo de los precios y voy a ver tu ganancia todos los años y si tenés una fortuna superior a esto, la vas a tener que poner para la educación, para salud, para crear puestos de trabajo, porque no puede haber un 1% viviendo una vida con todos los lujos No, eso está claro. a costa del resto. No Lógico. puede, no está mal. No es cristiano, no es humano, no es justicia social. Nosotros vamos a pelear contra eso. Vamos a pelear contra eso. Entonces yo no sé cuál es mi votante, porque no tengo aparato, no quiero tener aparato. ¿No? Aparato es usar a la gente. Sí tenemos mucha militancia. Y ¿Se mucha... puede gobernar sin aparato, Sí. Juan? Sí. Se puede gobernar Ese mito también, ¿no? Sí, porque, mirá, si nosotros pudimos hacer las cooperativas de cartoneros, pudimos urbanizar barrios con 2 escarbadientes, con las instituciones, con honestidad, con coraje y con planificación, que es lo que nosotros hacemos, porque de cada tema que vos me preguntes, yo no soy el experto más genial del mundo, pero tenemos un equipo y yo me dediqué a estudiar los temas. Igual tenés aparato porque, digamos, si ganás la interna, Unión por la Patria va con vos, digamos. El peronismo, parte del kirchnerismo, ¿no? Una parte Pregunto. irá y otra, los que son muy amigos de los grandes empresarios se harán los tontos. Yo sí, yo juego fair play, ¿eh? O sea, el que gana, gana, el que pierde acompaña. Ahora después, si yo no gano y gana mi rival, alguna de las propuestas que nosotros estamos planteando las va a tener que adoptar, porque si no la gente no lo va a votar. Claro. Diga lo que diga yo, la gente no lo va a votar. Es decir, no puede haber gobiernos de ricos para ricos. Ahora, cuando hablábamos de los precios, acá siempre traemos supermercadistas y gente que mejor que ellos no debiera saber nadie porque Sí. son los que bajan lista de precios Sí. todos los días. Y vos recién nombraste a Guillermo Moreno, que dijiste que tenés algunas cuestiones que coincidís. ¿Cuáles serían esas cuestiones Mira, él plantea puntuales? 2 medidas que a mí me parecen las 2 medidas acertadas vinculadas al precio de los alimentos. Una muy parecida a la que yo planteo de que la tierra sea para quien Sí, lo que produce hablábamos antes, alimentos, pero él agrega que el arriendo rural de grandes extensiones, no solamente pequeños productores, hay que cambiar la ley de arrendamiento para que sea mucho más baja la parte que se lleva el terrateniente en relación a la que se lleva el productor. Perfecto. Y tiene razón, porque la tierra no debe ser un bien de renta. Entonces, no puedes llevarte la mitad solamente por tener la tierra, alquilarla. claro, por ser Estoy de dueño. acuerdo con él. Y la otra que plantea es bajar los costos del flete de los alimentos. Ah, bueno, Estoy de lo que acuerdo dijiste con vos él. antes, está bien, entonces. Y después, nosotros tenemos una propuesta adicional que es toda la alimentación que se maneja en escuelas, comedores, etcétera, tiene que salir de una empresa estatal de alimentos que también marque precios testigos. Es decir, Testigo. la que compra el Estado, que por lo menos la produzca o la empaquete o la administre una empresa nacional de alimentos, porque después por ahí te das cuenta de que los formadores de precios te están mintiendo un poquito. Un poquito. Y un poquito Está te están subiendo un mintiendo. poquito, Entonces, claro. que producir aceite no era tan caro como te decía el señor que tiene el 70% del aceite. Que producir harina no es tan caro como te decía el señor que tiene el 70% de la harina. Y que por ahí los fideos los puedes bajar, que por ahí el arroz lo puedes bajar, que la yerba la puedes bajar, que los panificados los puedes bajar. Porque por lo menos los números que nosotros hacemos nos dan que acá hay un 30%, dándole los márgenes que le corresponden a la cadena de comercialización. Acá hay un 30% que nos están choreando Sí. de los precios. Entonces, bueno, que haya una empresa testigo, como podría haber sido Vicentín para el caso de los granos, también de la producción de alimentos, eso hay que hacerlo.